Muy buenas tardes o buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en Lota Alto. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en este día, en esta mañana, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Efesios capítulo 4, versos 7 en adelante, donde dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es subiendo a lo más alto del cielo. El que subió a lo más alto del cielo, o sea, a la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios, y se sentó en el trono de Dios, que es lo más alto del cielo, es la parte más importante del cielo, es el lugar más sublime, más alto. Ese que se sentó allí es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, él, antes de sentarse en la parte más alta, subir a la parte más alta y sentarse allí al trono, encontramos que él descendió del cielo, descendió en la forma de hombre, en donde apareció en medio del pueblo hebreo y apareció en un cuerpo de carne llamado Jesús. Y luego que murió en la cruz del Calvario, realizando allí su obra de redención, pues vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Luego descendió a las partes más bajas de la tierra, que es el infierno, en donde le predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Primero de Pedro capítulo 13, verso 18, que adelante dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y ahora vean ustedes, cuando Cristo murió en su cuerpo de carne, pero continuó viviendo en su cuerpo teofánico, que es su cuerpo angelical en el que él ha vivido desde la eternidad. Pues ese cuerpo angelical
en el Antiguo Testamento es conocido como el ángel de Jehová o ángel del pacto, en el cual Dios aparecía a los profetas del Antiguo Testamento. Y por eso, cuando le aparecía el ángel de Jehová o ángel del pacto a algún profeta, decían que Dios le había aparecido. Y era Dios hablando por medio de su cuerpo teofánico, llamado el ángel del pacto. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual descendió de la séptima dimensión a la sexta dimensión en un cuerpo teofánico, cuerpo angelical, cuerpo que salió de Dios. Y ese es el primer cuerpo y la primera forma visible de Dios, su cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. El mismo que le apareció a Moisés en aquella llama de fuego y envió a Moisés para la liberación del pueblo hebreo. Y por medio de Moisés se manifestó y libertó al pueblo hebreo. Luego encontramos que guió al pueblo hebreo por el desierto rumbo a la tierra prometida. ¿Quién? El ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso es que dice la Escritura en Éxodo capítulo 23 de la siguiente manera: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En el ángel de Jehová, que es el cuerpo teofánico de Dios. Sí, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Este mismo ángel de Jehová fue en el que apareció luego a Josué, cuando ya Moisés había terminado su ministerio y Josué comenzó su ministerio para continuar con el pueblo hebreo y colocarlos al otro lado del Jordán. Encontramos en el capítulo 5 del libro de Josué, cuando ya el pueblo hebreo con Josué cruza al otro lado del Jordán, o sea, en los campos de Jericó, encontramos a Dios apareciéndole a Josué, apareciéndole en cuerpo teofánico, cuerpo angelical. Dice, capítulo 5, verso 13 al 15 de Josué: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón, o sea, un hombre, que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ese varón, ese hombre, con la espada en su mano y como príncipe de los ejércitos de Jehová, era nada menos que el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Y Dios en su cuerpo teofánico es Jesucristo en su cuerpo teofánico. En el capítulo 8, verso 56 en adelante de San Juan, miren lo que Cristo dice, lo cual, para las personas que no pueden comprender este misterio de Cristo, es una locura, como lo fue para aquellos que escuchaban a Cristo. Dice, capítulo 8, verso 56 en adelante de San Juan: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era Jesucristo antes de Abraham? Ya que
el cuerpo de Jesucristo nació en Belén de Judea a través de la Virgen María. Y ahora él dice que era antes que Abraham. Juan el Bautista, cuando estuvo predicando y anunciando al que vendría después de él, dijo: después de mí viene un varón, o sea, un hombre, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él dice: él era primero que yo, es primero que yo, es antes que yo y es mayor que yo. Y el que es antes viene después, porque Juan vino primero y después vino Jesús. ¿Cómo podemos entender eso? También él dice: yo les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora Juan dice que era primero que él. Y Jesús dice aún más. Dice: yo era antes que Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús era antes que Abraham. Era antes que Noé. Era antes que Adán también. ¿Cómo era? En su cuerpo teofánico llamado el ángel del pacto. El cuerpo teofánico de Jesucristo es ese cuerpo angelical llamado el ángel de Jehová. Cuando apareció el ángel de Jehová a los diferentes profetas, desde Adán hasta el último de los profetas, encontramos que era nada menos que Jesucristo en su cuerpo teofánico, su cuerpo angelical, el ángel del pacto. Y ahora, para que lo entendamos mejor, leemos en Malaquías capítulo 3, donde lo dice más claro. Dios dijo que enviaría al Mesías y también dice que enviaría delante de él un profeta precursor, a Elías. Capítulo 3 de Malaquías dice: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea que Dios envía a su mensajero preparándole el camino. ¿A quién? Al que lo envía, a Dios. Ese mensajero fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente hasta su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Después de Juan el Bautista, ¿quién vendría? El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto, el Señor, el ángel del pacto, es el que vendría después de Juan el Bautista, el cual estaría preparando el camino. Y ahora, ¿cómo vendría el ángel del pacto? El Señor, en un cuerpo de carne, que nacería por medio de una virgen, la Virgen María, porque la promesa en Génesis capítulo 3, verso 15 fue que la simiente de la mujer sería la que heriría en la cabeza al diablo, pero el diablo lo heriría en el calcañar. Por eso su crucifixión fue allá en la cruz del Calvario, crucificándolo en sus manos y en sus pies. El calcañar pues son los talones, y ahí encontramos que Cristo fue crucificado y fueron heridos sus pies y sus manos. Disculpen. Y ahora, la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza fue Cristo nuestro Salvador, naciendo por medio de una mujer. La mujer no tiene simiente, pero ahora esa simiente de la mujer es el Hijo de Dios. Dios creó en el vientre de María una célula de vida, una célula de sangre, la cual se multiplicó célula sobre célula y así se formó del cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea. Y así Dios hizo parentesco con la raza humana. ¿Y por qué? Porque Dios hizo o creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y ahora la imagen de Dios, que es su cuerpo teofánico, ¿a quién se parece? Al ser humano. Es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero angelical, llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Y la semejanza física de Dios, ¿a qué se parece? ¿A quién se parece? A los seres humanos. Pues la semejanza de Dios es Jesús, el cuerpo de carne, nacido en Belén de Judea. Y ahora Dios, así como
el ser humano es cuerpo físico, espíritu, que es un cuerpo de otra dimensión, parecido a nuestro cuerpo, y es alma. Ahora Dios, estando Jesús, está en cuerpo de carne, el cuerpo de Jesús, está en espíritu, que es su cuerpo teofánico, y en alma, que es Dios. Y ahora, en Jesús está la plenitud de Dios manifestada en carne humana. Dios igual al ser humano, porque Dios, así como creó al ser humano en espíritu, cuerpo y alma, ahora Dios, cuando se manifiesta en medio de la raza humana, se manifiesta a la semejanza del ser humano, como un hombre. Y así Dios hizo parentesco con el ser humano para redimir al ser humano y reconciliarlo con Dios. Ahora podemos ver que nuestro amado Señor Jesucristo es más grande de lo que nosotros nos imaginábamos. Es el mismo Dios hecho hombre. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, dice San Pablo en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Ese es el misterio grande de Jesucristo, que Dios estaba en Jesucristo reconciliando al mundo. Por eso cuando Cristo en San Juan capítulo 14 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vamos a leerlo. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, muchos cuerpos para habitar, muchas clases de cuerpos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque los que serán transformados y llevados con Cristo en el rapto o arrebatamiento de la iglesia son parte de Jesucristo, son el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, que nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial, donde Él subió. Cuando murió, resucitó y ascendió al cielo. Ascendió de lo más alto, la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios, y se sentó en la parte más alta de la séptima dimensión, que es el trono de Dios. Y ahora Él dice que nos llevará donde Él está. Nos llevará a la séptima dimensión cuando nos lleve en el rapto. Cuando resuciten los muertos en Cristo y nos transforma a nosotros, nos llevará con Él a la casa de nuestro Padre Celestial para la gran cena de las bodas del Cordero en el cielo, en la séptima dimensión. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ninguna persona puede ir al Padre Celestial, a la séptima división. No hay cohetes, ni hay medios de transportación que le puedan llevar a la séptima dimensión, la dimensión de Dios, para llegar hasta el trono de Dios. Solamente hay un camino. Es Jesucristo nuestro Salvador, el cual nos ha reconciliado con Dios por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, y nos ha colocado bajo el nuevo pacto, y estamos cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Esas son las personas que podrán llegar a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión, a donde subió Jesucristo. Porque el que bajó, el que subió, es el que también había bajado. Había bajado de la séptima dimensión y había tomado un cuerpo teofánico, y luego se hizo un cuerpo de carne y bajó a esta dimensión terrenal para llevar a cabo la obra de redención. Y con su muerte redimir al ser humano y reconciliar al ser humano con Dios. Y ahora Él
luego de morir, antes de ascender al cielo, bajó más abajo, bajó a la quinta dimensión, al infierno, y predicó a las almas que estaban en sus cuerpos espirituales, en espíritu, allá en el infierno. Les predicó no para salvación, sino para condenación. Y allá también llevó nuestros pecados, porque Cristo es ambos animales de sacrificio por el pecado. Él es el macho cabrío de la expiación. Disculpen. Él está representado en el macho cabrío de la expiación, que en la suerte que llaman sobre los dos machos cabríos, caía la suerte sobre uno, caía la suerte de Jehová sobre uno. Ese era el que sacrificaban el día 10 del mes séptimo. Y la otra suerte, la suerte de Azazel caía sobre el otro macho cabrío. Ambos machos cabríos representan a Cristo. Cristo en su cuerpo de carne, el macho cabrío por Jehová. Cristo en su cuerpo teofánico, cuerpo espiritual, llamado el ángel del pacto, el macho cabrío por Azazel, sobre el cual, luego de haber sacrificado el macho cabrío por Jehová y haber llevado la sangre al lugar santísimo, y así el sumo sacerdote al llevar la sangre al lugar santísimo, esparcía con su dedo sobre el propiciatorio, hacia la parte este del propiciatorio, o sea, la parte de la frente del propiciatorio, esparcía la sangre 7 veces. Con su dedo esparcía 7 veces, y así era que él efectuaba esa obra que luego Cristo, como sumo sacerdote, efectuaría cuando ascendiera a los cielos, el lugar más alto, el lugar santísimo, y con su propia sangre esparcería sobre el propiciatorio al trono de Dios en el cielo para la reconciliación de cada hijo e hija de Dios con Dios, para la reconciliación de cada miembro del Israel celestial. El Israel celestial está representado en el Israel terrenal. Por eso el Israel terrenal tiene fiestas, esas fiestas y esos sacrificios que representan los sacrificios o el sacrificio que Cristo realizaría por el Israel celestial. Y ahora en Cristo se materializan los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba por el pecado, por la paz y por la reconciliación del pueblo y de cada individuo. Por eso es que desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ya no se necesitan sacrificios de animalitos para reconciliar al ser humano. Por eso ya el pueblo hebreo tampoco tiene un templo donde efectuar sacrificios por el pecado. Y por cuanto el pueblo hebreo no ha recibido a Cristo como su Salvador, como nación, el pueblo hebreo ha estado recibiendo el juicio divino. ¿Por qué? Porque tampoco tiene los sacrificios de animalitos y ya tampoco valen esos sacrificios de animalitos. Y ahora el que no tenga el sacrificio por el pecado, que es el sacrificio de Cristo, habiendo recibido a Cristo como su Salvador, lavado sus pecados en la sangre de Cristo, he recibido su Espíritu Santo, y así habiendo obtenido el nuevo nacimiento y obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, toda persona que no haya obtenido eso está bajo el juicio divino. Y esto es así porque los pecados del ser humano, si no son quitados por la sangre de Cristo, que es lo único que puede quitar el pecado del ser humano, entonces se encuentran esos pecados en la persona y la persona no puede acercarse a Dios. Desde el trono de Dios, Dios ve los pecados de la persona y no puede enviar bendición a la persona. Por eso encontramos que sobre la raza humana
ha estado viniendo juicio divino temporal, de etapa en etapa, de edad en edad. No ha destruido ya Dios la raza humana, el mundo, por una cosa. Porque están viviendo en el planeta Tierra los escogidos de Dios, y por amor a los escogidos de Dios, a los justos, Dios ha extendido su paciencia, y su paciencia es por causa de los escogidos de Dios, así como la paciencia de Dios en el tiempo de Noé no fue por causa de los antediluvianos, sino por causa de Noé, el cual todavía no había terminado la construcción del arca. Y si Dios enviaba el juicio divino sobre la raza humana, ¿qué sucedería? Sucedería la destrucción no solamente de la raza humana, sino de Noé también. Porque la única forma de escapar del juicio divino era en el arca que Dios le dijo a Noé. Y ahora la única forma de escapar del juicio divino es entrar a Cristo. Cristo es el arca de salvación. Cristo siendo el arca de salvación, el cual murió en la cruz del Calvario, el cual es también el grano de trigo que fue sembrado en tierra, conforme a San Juan capítulo 12 verso 24, cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea, que Cristo continuaba viviendo sin ver muerte, pero todos los demás seres humanos tenían que morir a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 verso 23. Y por causa del pecado efectuado allá por Adán y Eva en el huerto de Edén, la raza humana cayó de la vida eterna, perdió el derecho a vivir eternamente, perdió el derecho a tener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical y un cuerpo físico eterno. O sea, la raza humana fue destituida de la gloria de Dios a causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos estaban representados en Adán y Eva. Y ahora solamente hay una persona que puede reconciliar al ser humano con Dios y así hacer la paz con Dios. Y es Jesucristo nuestro Salvador, el cual es el mismo Dios que se hizo hombre y se emparentó con la raza humana para realizar ese sacrificio y efectuar la reconciliación del ser humano con Dios. Ninguna otra persona podía reconciliar al ser humano. Solamente el mismo Dios haciéndose hombre y dando para el sacrificio su propio cuerpo de carne, que él se creó en el vientre de María y nació en Belén de Judea. Parecía ser la derrota de Jesucristo cuando Cristo murió, pero no, fue su victoria, porque para eso fue que él vino. Y ahora, cuando murió en la cruz del Calvario, allí estaba muriendo Dios en su cuerpo de carne, para redimir a todos los hijos e hijas de Dios, esas almas de Dios que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y que habían bajado muchos ya, habían bajado de la séptima dimensión, sus almas pertenecen a la séptima dimensión, habían bajado en carne humana a esta tierra y por consiguiente aparecieron en una raza caída con vida temporal. Por eso, de Adán hasta Cristo, los seres humanos estaban muriendo y reinó la muerte desde Adán en medio de la raza humana. Pero encontramos que esas almas de Dios efectuaban el sacrificio por el pecado desde Adán. Pues las túnicas que le dio Dios a Adán provienen de
un animalito que fue sacrificado para darle vestiduras a Adán. Dios efectuó ese sacrificio y ahora encontramos que ese sacrificio que es efectuado, del cual son tomadas las vestiduras, las túnicas, las pieles para Adán y Eva, ese animalito representa a Cristo, el cual moriría en la cruz del Calvario para nosotros ser vestidos con la justicia de Dios. Y ahora encontramos que todos los sacrificios del Antiguo Testamento por el pecado representan a Jesucristo nuestro Salvador. Todos esos animalitos que murieron por el pecado del ser humano para con la sangre de esos sacrificios ser cubierto el pecado de los seres humanos, representaban a Cristo. Por lo tanto, esas personas que efectuaban esos sacrificios por el pecado quedaban cubiertos sus pecados con la sangre de esos sacrificios. Por lo tanto, ellos eran los primeros cristianos, los cristianos en tipos y figuras, porque aquellos sacrificios eran Cristo en tipos y figuras, y aquellos creyentes eran los cristianos en tipos y figuras. Es el mismo Dios en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento se hace hombre y sigue siendo el mismo Dios. Y ahora los creyentes del Nuevo Testamento que tienen la sangre del Cordero aplicada en sus almas no tienen cubiertos sus pecados, sino que los tienen quitados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahora en el Nuevo Testamento los creyentes de Dios se encuentran en un nivel más alto, así como el sacrificio por el pecado en el Nuevo Testamento, que es Cristo sacrificado en la cruz del Calvario, ese sacrificio se encuentra en el nivel más alto porque está cumplido ese sacrificio por el pecado en un ser humano, en un hombre, en nuestro amado Señor Jesucristo. Es el sacrificio de Dios por todos nosotros. Dice Hebreos capítulo 2. Ahora, ¿para qué Cristo tuvo que morir? Para llevarnos a Dios, para llevar muchos hijos a la gloria, llevar muchos hijos a la dimensión de Dios, a la séptima dimensión. Capítulo 12, verso 9 en adelante de Hebreos, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Porque convenía a aquel por cuya razón son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el que llevará muchos hijos a la gloria? Jesucristo, nuestro Salvador. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Somos sus hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahora, Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial. Así como hubo un sumo sacerdote en medio del pueblo hebreo en el templo terrenal,
tanto en el templo tabernáculo que construyó el profeta Moisés, como en el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora, así como hubo un sumo sacerdote, el cual llevaba el nombre de Dios en la frente en una lámina de oro, encontramos que Jesucristo es el sumo sacerdote del templo celestial, el cual entró al lugar santísimo del templo celestial. Y el lugar santísimo del templo celestial es el lugar donde está el trono de Dios. Así como el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón es el lugar donde estaba el arca del pacto, y sobre el arca del pacto estaba la tapa del arca del pacto, que era el propiciatorio, en donde también estaban los dos querubines de oro, uno a cada lado. Y ahí en medio estaba Dios en la columna de fuego. Ahí estaba el ángel del pacto, y ahí era donde el sumo sacerdote entraba con la sangre de la expiación del macho cabrío y esparcía con su dedo 7 veces. Ninguna persona podía entrar a ese lugar excepto el sumo sacerdote, y eso una vez al año, y con la sangre de la expiación. De otra manera, si entraba allí sin la sangre de la expiación, moría. Ahora podemos ver que esto es mi figura de lo que hay en el cielo. Y ahora Cristo, cuando asciende victorioso al cielo, se presenta en el trono de Dios, se presenta allí en el lugar santísimo, en la séptima división, y como sumo sacerdote, porque Cristo es el sumo sacerdote Melquisedec, y por eso Cristo, según el orden de Melquisedec, siendo el sumo sacerdote, entra al lugar santísimo del templo celestial. Y es la primera ocasión en que un hombre entra al lugar santísimo celestial. Y tenía que ser un sumo sacerdote, el sumo sacerdote del templo celestial, que se hizo hombre y habitó en medio de la raza humana. El Melquisedec, que le había parecido a Abraham, el cual es Cristo en su cuerpo teofánico. Y ahora entra con su propia sangre para colocar su propia sangre allá en el trono de intercesión, que es el propiciatorio, para interceder con su propia sangre, como sumo sacerdote, por todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas son las personas que componen el Israel celestial, los cuales vendrían al planeta Tierra en cuerpos de carne, pero al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre, recibir su Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento. Cristo hace intercesión en el cielo por esas personas, quedan sin pecados, y entonces el Espíritu Santo viene del cielo y bautiza a esas personas, y obtienen el nuevo nacimiento y obtienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y son colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y así son trasladados del reino de las tinieblas, del reino del maligno, al reino de Jesucristo. Como nos dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 2 en adelante: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ve? Hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, al reino de Jesucristo. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y hemos sido colocados en el reino de Jesucristo. Así como el pueblo hebreo fue libertado del reino, del imperio del faraón, sacado de Egipto, y fue llevado a la tierra prometida, donde Dios gobernó sobre el pueblo hebreo por medio de esos mensajeros, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible es Jesucristo, nuestro Salvador.
Jesucristo nuestro Salvador es la imagen del Dios invisible en su cuerpo teofánico, y Jesucristo nuestro Salvador es la semejanza física de Dios en su cuerpo de carne. Y ahora es Jesucristo la persona más importante del planeta Tierra y también de los cielos y de la tierra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea que el origen de la creación es Jesucristo. En Él y de Él vino toda la creación. La ciencia todavía está buscando el origen de la creación y es un hombre, Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Dios, por medio de su cuerpo teofánico, creó el universo completo. Hablando a través de su cuerpo teofánico. Lo primero que vino a existencia o a ser invisible fue el cuerpo teofánico de Dios. Por eso dice que Cristo es el principio de la creación de Dios. Él es el principio de la creación de Dios en su cuerpo teofánico y Él es el principio de la creación de Dios en su cuerpo físico y glorificado. Porque su cuerpo de carne fue glorificado. Y es el principio de esa nueva creación con vida eterna, a la cual pertenecen todos los que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo luego de ser bautizados. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Jesucristo. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo en su cuerpo teofánico. ¿Y para quién? Para Él. Por lo tanto, es el dueño de toda la creación. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Sin Cristo no hay existencia para nada. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Él estaba la plenitud de Dios. Y por cuanto Dios es el creador, estando en Jesús, en su cuerpo teofánico la plenitud de Dios y luego en su cuerpo de carne, por consiguiente, todos los pensamientos divinos, todos esos atributos divinos estaban en Jesucristo. Por consiguiente, por medio de Jesucristo en su cuerpo teofánico, Dios creó el universo completo. Porque en Él habitó toda la plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No hay otra forma para aparecer sin pecado, sin manchas delante de Dios, sino por medio de Jesucristo.
Porque ninguna persona tiene con qué quitar sus pecados, porque ni hay blanqueador terrenal que pueda quitar los pecados del ser humano, ni lejía, ni nada. Pero hay algo con lo cual pueden ser quitados los pecados del ser humano, y es con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Otra cosa no funciona. Lo único es la sangre de Jesucristo. Y así entramos a un nuevo pacto, el nuevo pacto del cual habló Cristo, Dios, a través del profeta Isaías y a través del profeta Jeremías y a través del profeta Ezequiel y otros profetas. Y ahora entramos al nuevo pacto y quedamos bajo la sangre del nuevo pacto. Por eso es que Cristo en su última cena tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed en memoria de mí. Y luego tomó la copa de vino y dijo: esta copa, o sea, esta sangre, es la sangre del nuevo pacto. Tomad en memoria de mí. Y ahora la sangre del nuevo pacto fue representada en el vino que él dio a sus discípulos allí, el cual él bendijo. Y ahora él dio a comer el pan que representaba el cuerpo de Cristo, que sería partido, sería crucificado en la cruz del Calvario, y dio a beber el vino que representa su sangre que sería derramada. Él había dicho: al que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí. Por lo tanto, tenemos que comer su carne y beber su sangre, lo cual simbolizamos en la Santa Cena. Y ahora nos comemos su carne y bebemos su sangre. Cuando lo recibimos como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre y recibimos el Espíritu Santo. Nos comemos su palabra. Él es el verbo, la palabra, su palabra revelada de su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y eso lo hacemos cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Nos estamos comiendo a Cristo, la palabra, y cuando recibimos su Espíritu Santo, estamos recibiendo la vida de la sangre, porque la vida de la sangre es el Espíritu Santo. Y así, al recibir la vida de la sangre, quedamos sellados con el sello del Dios vivo y obtenemos el cuerpo teofánico, el cuerpo espiritual de la sexta dimensión. Y así obtenemos el nuevo nacimiento. Y así quedamos en el reino de Jesucristo, sacados del reino de las tinieblas y colocados en un nuevo reino, el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y quedamos como miembros del ejército de Jesucristo. El ejército poderoso que aparece en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Y Apocalipsis capítulo 17, verso 10 en adelante. O verso 14 en adelante. Joel también habla de Dios y su poderoso ejército. Y también Judas, y no el Iscariote, porque Judas Iscariote, si escribió algo, fue acerca de dinero. Escribiría: estoy recibiendo tanto que me han dado aquí, y de eso me echaré en el bolsillo tanto. Si tiene algo escrito, o si encontraron escrito de Judas, sería números así de cuánto se echó el bolsillo. Pero este otro Judas escribió. Muy bien. Y miren lo que dice ahí en su carta. Este Judas es el hermano de Santiago. Dice, solamente tiene un capítulo, podemos decir capítulo 1, y versos 14 al 15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Zedán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos,
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, los que han recibido a Cristo han sido trasladados al glorioso reino de Jesucristo, y siendo Jesucristo el principal, el príncipe de los ejércitos celestiales, de los ejércitos de Dios, encontramos que hemos sido enlistados en el poderoso ejército de nuestro amado Señor Jesucristo. Los nacidos de nuevo son los que pertenecen a ese ejército de Jesucristo, que es su iglesia. Y ahora, así como Cristo ascendió al cielo, victorioso, y se sentó a la diestra de Dios, el cual había descendido al cielo para llevar a cabo la obra de redención. Y ahora, todos los hijos de Dios que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos, han descendido del cielo. Porque Cristo en una ocasión dijo: salí de Dios y vuelvo a Dios. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Y también dijo que no era del mundo. Dijo que Él no era del mundo. Él dijo que vino al mundo, pero que no era del mundo. Y también de los escogidos de Dios, Él dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora, ¿de dónde hemos venido nosotros? Porque el ser humano siempre se pregunta: ¿de dónde ha venido? ¿Qué era antes de venir aquí? ¿Y qué es lo que hace aquí en la tierra? Y luego, ¿qué será de su vida después de esta temporada terrenal que pasamos aquí? Esa es la preocupación de todo ser humano que piensa un poquito. El que dice: yo no sé ni me interesa, ese piensa tan poquito acerca de la vida y de lo que es en realidad la vida, que quizás el gato de la casa piensa más que él. Porque el gato siempre busca un sitio donde le puedan dar comida, donde pueda vivir. Y el ser humano que piensa un poquito, que piensa aunque sea como un gato, pues tratará de buscar un sitio donde vivir eternamente. Y eso solamente es en la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora, podemos ver de dónde hemos venido. Todos los que reciben a Cristo como su Salvador han venido de la casa de nuestro Padre Celestial, del cielo. No son del mundo, como tampoco Jesucristo es del mundo. Y ahora hemos venido, ¿no? Nuestras almas han venido. El alma es lo más importante del ser humano. El cuerpo, el ser humano es cuerpo, es la parte física, es espíritu, es el cuerpo espiritual que tiene dentro. Y es alma. Y el alma es lo más importante, porque el ser humano es alma viviente. El alma es lo que en realidad es la persona, pero tiene dos cuerpos: el espíritu, que es un cuerpo de otra dimensión, y el cuerpo físico, que es un cuerpo de esta dimensión. Pero ahora, el alma que pecare, esa morirá. Morirá en alma, en espíritu y en cuerpo también, porque será echado en el lago de fuego luego del juicio final. Pero para vivir eternamente, porque la vida eterna es lo más importante para todo ser humano, para toda alma, encontramos que hay una sola cosa por la cual podemos obtener la vida eterna. Y la contestación que todos quieren saber cómo podemos vivir eternamente está aquí en San Juan, capítulo 13, verso 13 en adelante. Dice de San Juan: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. La única forma de evitar que nuestra alma se pierda es recibiendo a Cristo, creyendo en Cristo como nuestro Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven lo fácil que es recibir la vida eterna? Creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Hay personas que dicen, yo haría cualquier cosa por vivir 100 años más de los que viviría en este cuerpo terrenal. Y si ya tiene 90 años la persona, dice, yo daría todo lo que tengo, porque Dios me diera 100 años más de vida. Porque en 100 años más de vida yo me recupero todo lo que perdí o todo lo que di para vivir 100 años más. Trabajo de nuevo y en 15 años ya tengo de nuevo todo, porque ya no soy un niñito, sino que estoy adulto. Así es que no tendré que esperar mucho para recuperar todo lo que di por 100 años más. ¿Ven? La gente compraría en cualquier tienda que vendiera años. Quiero 20 años más de vida. O quiero 100 años más de vida. No importa el precio que tuvieran que pagar. Y más cuando la persona llega a 100 años y el doctor le dice, te quedan 7 días de vida. La persona dice, ¿cómo yo haré para tener por lo menos 100 años más de vida? Tengo un capital que me ha tomado estos 100 años para hacerlo. O no quizás 100 años, sino unos 70 años. Porque comencé cuando tenía 30 años a hacer el capital. Yo daría todo esto por 100 años más. Cualquiera hace ese negocio porque es un buen negocio. Pero ningún médico le puede decir, si aquí tenemos el formulario y es el cheque, y cuando cobremos el cheque, te inyectaremos 100 años más de vida. Pueden en confianza recibir el cheque, aunque no sea un cheque certificado. ¿Por qué? El doctor dice, inmediatamente que sea cobrado el cheque, te inyectaremos los 100 años más de vida. Nadie se va a arriesgar a darle un cheque sin fondo, porque si no cobran el cheque en un lapso de tiempo, no le inyectan los 100 años de vida. Así es que la persona daría todo lo que tiene en el banco, haría un cheque por toda la cantidad que tiene y diría, vayan rápido, vayan hoy mismo a cobrar el cheque. No esperen mañana, vayan hoy. Y seguida que regresen, me dan la noticia de que ya lo cobraron. Y seguida que lleguen, me inyectan los 100 años más de vida. ¿Ven? Pero sin embargo, Cristo les ofrece no 100 años, sino millones de años y millones de años. Años sin fin, vida eterna. Y no tienen que pagar nada. Porque si el ser humano tuviera que pagar algo, no tendría con qué pagarlo. Y ahora Cristo les dice que el que en Él cree tiene vida eterna. No será condenado, no morirá. En San Juan, capítulo 11, Cristo hablando dice, capítulo 11, verso 22 en adelante dice, o 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto fue cuando Lázaro murió. Mas también ahora sé que todo mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Por qué Marta le contesta así?
Porque ya en el capítulo 6 Jesús había enseñado que los creyentes en Él serían resucitados en el día postrero. Capítulo 6, versos 39 al 58 de San Juan. Ahí Cristo explica acerca de los creyentes en Él, los cuales serán resultados en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Y ahora Marta sabía que en el día postrero Cristo resucitaría a los creyentes en él, y por eso le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y ahora, ¿quién es el que los resucitará? Jesucristo. Y estaba allí presente, por lo tanto, el que resucitará a los creyentes en él en el día postrero, estaba allí presente. Él es la resurrección. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto físicamente en su cuerpo, será resucitado, vivirá. Y aunque la persona creyente en Cristo muera físicamente, sigue viviendo en su cuerpo teofánico. Pero en el día postrero será resucitado. Dios le dará un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, en el cual vivirá por toda la eternidad. Un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No morirá eternamente. O sea, que no será echado en el lago de fuego, donde es la segunda muerte, la cual es muerte, para no resucitar nunca, sino que será para ser aniquilado, destruido en cuerpo, en espíritu y en alma. Y ahora también la persona creyente en Cristo, aunque muera físicamente, esa no es la muerte eterna. Esa es una muerte temporal y se le llama dormir. Por eso Jesús, cuando iba a resucitar a alguna persona, decía: no está muerto, sino que duerme, y lo voy a despertar. Y todo aquel que vive y cree en mí, o sea, para los creyentes en Cristo, que mientras viven aquí en la tierra y creen en Cristo, vean ustedes, tienen una bendición grande. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Ella lo creyó. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora, para todos los creyentes en Cristo, está la vida eterna que Cristo ofrece. Y ahora continuamos en San Juan. Pues hicimos una pausa aquí. Dice, vamos a leer de nuevo el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y ahora podemos ver que para el ser humano hay dos cosas, y el ser humano tiene que elegir la correcta. Está la vida eterna y está la muerte, la segunda muerte, que es para siempre, en donde desaparecerá el ser humano en cuerpo, en espíritu y en alma también, y será como si nunca hubiese existido en la vida. Y ahora, para evitar morir eternamente, hay una sola solución, y es
creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre y siendo bautizado en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo y así obteniendo el nuevo nacimiento. Y así entramos a la vida eterna recibiendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y luego recibiremos en el día posterior un cuerpo de carne, pero glorificado, perfecto, eterno y jovencito, para vivir en él por toda la eternidad y ser restaurados físicamente también a la vida eterna. Esa es la redención del cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo, en donde tendremos el cuerpo eterno y glorificado y jovencito, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, subiremos a lo más alto del cielo, a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, así como Jesucristo cuando tuvo la victoria y murió, fue sepultado, resucitó. Luego 40 días después ascendió al cielo victorioso y con él los santos del Antiguo Testamento, los cuales habían efectuado los sacrificios por el pecado con aquellos animalitos y estaban cubiertos con la sangre de aquellos sacrificios. Sus pecados estaban cubiertos, pero cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, los pecados de ellos fueron quitados. Por lo tanto, quedaron listos para subir con Cristo. Y cuando Cristo resucitaron con él los santos del Antiguo Testamento y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén, dice San Mateo capítulo 27, versos 51 al 53. Y para que lo tengan claro, esto de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, les he de leer lo aquí dicho, capítulo 27, versos 51 al 53 de San Mateo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y cuando Cristo ascendió al cielo, ascendieron al cielo ellos con él. Y por eso es que encontramos el Salmo 24, que es un salmo profético y es un salmo mesiánico, verso 7 al 10, que dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Esto se cumplió cuando Cristo ascendió al cielo con los santos del Antiguo Testamento, y todos clamaron: abrid, oh puertas eternas, vuestras cabezas. Y se abrieron las puertas eternas y entraron a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial con Cristo. Y este salmo continúa diciendo luego, y en este salmo es identificado quién es este Rey de gloria: Jehová el fuerte, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y ese es Jesucristo, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Por eso en el Nuevo Testamento ya no se menciona el nombre Jehová, sino el nombre Jesucristo. Luego continúa diciendo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Esta segunda parte de este salmo se cumplirá cuando Cristo termine su obra de intercesión en el cielo, se levante del trono del Padre, tome el título de propiedad, lo obra en el cielo y reclame todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa, y resucite a los muertos en Cristo y a nosotros nos transforme y nos lleve con él a la casa de nuestro Padre Celestial. Y entonces lo mismo que pasó cuando ascendió al cielo victorioso con los santos del Antiguo Testamento, que los sacó de la cautividad y los llevó al cielo, él llevará a su iglesia, los redimidos con su sangre, al cielo, y se cumplirá así
esta segunda parte de este salmo, porque iremos con el Rey de la Gloria, que es Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y así subiremos con Cristo a la parte más alta del cielo. Y ahora, en lo espiritual, antes de Cristo ascender al cielo, por cuanto el pueblo hebreo estaba pasando por sus diferentes etapas o edades, donde Dios enviaba a cada ángel mensajero del Antiguo Testamento, que fueron los profetas del Antiguo Testamento, luego de los patriarcas para el Nuevo Testamento están tipificando a los apóstoles del Señor. Y los profetas del Antiguo Testamento están tipificando en el Nuevo Testamento a los ángeles mensajeros de cada edad. Y encontramos que el pueblo hebreo tuvo 7 edades. La iglesia hebrea bajo la ley tuvo 7 edades y el último mensajero fue Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo. Y luego llegó Jesucristo el Mesías y llegó por consiguiente la edad de la piedra angular, porque Jesucristo es la piedra del ángulo, la piedra angular en la cual tropezaron los edificadores, que eran los ministros de la religión hebrea, el sumo sacerdote y los miembros del concilio de la religión hebrea, que era el concilio de la Sanedrín. Ellos tropezaron en Cristo, la piedra del ángulo, y la desecharon y pidieron su muerte. La botaron del pueblo hebreo pidiendo su muerte, la cual efectuó el ejército romano cuando le dio la orden Pilato para crucificar a Cristo. Y ahora tenemos aquí en la crucifixión de Cristo al imperio romano, al reino de los gentiles en su cuarta etapa, la etapa de las piernas de hierro, crucificando a Cristo. Por lo tanto es culpable de la muerte de Cristo. Como en toda corte, tan culpable es el que manda a matar como el que mata. Por lo tanto, el pueblo hebreo ha estado pagando por pedir la muerte de Cristo. Y el reino de los gentiles tendrá la pena de muerte, o sea, desaparecer el reino de los gentiles, porque es culpable de haber matado a Cristo y también de haber perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo desde que nació la iglesia de Jesucristo allá en Jerusalén. Y a través de las diferentes etapas de la iglesia encontramos que ha sido perseguida por el imperio romano, que es la parte de las piedras de hierro de la estatua que vio el rey Nabucodonosor y la interpretó el profeta Daniel. Y luego la parte de los pies de hierro y de barro cocido también ha perseguido a la iglesia de Jesucristo, y para este tiempo final le traerá una apertura, pero Cristo en medio de esa apertura resucitará a los muertos creyentes en él, y a nosotros nos transformará, y entonces tendremos un cuerpo eterno y subiremos a lo más alto del cielo, a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, donde nos está esperando con una gran fiesta llamada la Cena de las Bodas del Cordero. Ahora, Cristo, para resucitar y ascender al cielo victorioso, vivió en los días de su vida terrenal y de su ministerio terrenal, vivió en la edad de la piedra angular, la edad donde se lleva a cabo la adopción
de los que están vivos y la resurrección de los creyentes en Dios. Y ahora, la resurrección de los creyentes en Dios o en Cristo en el Antiguo Testamento, porque creían en los sacrificios de los cuales representaban a Cristo, fueron resucitados en la edad de la piedra angular, que es la edad de la venida del Señor 2000 años atrás como Cordero de Dios. Para el día posterior, los creyentes del Nuevo Testamento que han partido serán resucitados en la edad de la piedra angular. Ya las demás edades pasaron. Y ahora los creyentes de este tiempo final son llamados a subir a la edad de la piedra angular. Apocalipsis capítulo 4 verso 1 dice, con esa voz de trompeta, Cristo dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido en estas edades pasadas, durante estos años que han transcurrido de Cristo y sus apóstoles hasta este tiempo final. Y ahora las cosas que tienen que suceder en este tiempo final, Cristo ha prometido darlas a conocer a aquellos que suban a donde Él está en este tiempo, que es la edad de la piedra angular, así como estuvo en cada edad a través del mensajero de cada edad del pasado, a través del cual llamó y juntó a los escogidos de cada edad. Y ahora, para darnos a conocer estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, dice en Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado para dar testimonio, para dar a conocer todas estas cosas en las iglesias, todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final? El enviado es el ángel del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién es el enviado de Dios para el día postrero, para la edad de la piedra angular? Para manifestar, para mostrar a todos los cristianos, al cristianismo completo, las cosas que deben suceder pronto. Pues aquí dice la Biblia que es el ángel de Dios, el ángel de Jesucristo. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cualquier persona que prefiera escuchar a otra persona que le dé a conocer estas cosas, nunca tendrá un conocimiento real de las cosas que tienen que suceder en este tiempo. Porque el único enviado para mostrar, para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto, es el ángel del Señor Jesucristo. Pero los que estarán viéndolo y recibiéndolo y escuchando estas cosas que Él estará dando a conocer, tendrán un conocimiento claro y completo del programa de Dios para este tiempo y de las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final. Y obtendrán la revelación del conocimiento del misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y así estarán obteniendo la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y subir a lo más alto del cielo. Y eso es subir al tercer cielo, donde subió Pablo cuando subió al tercer cielo. Y esto es el lugar donde Cristo está en la actualidad haciendo intercesión por todos nosotros en este tiempo final. Ya no está haciendo intercesión por los escogidos de las edades pasadas, porque ya ellos terminaron su tiempo aquí en la tierra y ya Cristo hizo intercesión por ellos, pero está haciendo intercesión por los escogidos de la edad de la piedra angular a medida que van entrando al reino de Dios y son colocados así en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Cuando termine esa labor, cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios,
pues Cristo habrá terminado su obra de intercesión en el cielo. Y entonces se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y reclamará todo lo que ha redimido con su sangre, resucitará a los muertos en Cristo, creyentes en Él, y nos transformará a nosotros que vivimos, y todos con cuerpos eternos estaremos de 30 a 40 días aquí, como estuvieron los santos del Antiguo Testamento cuando resucitaron, y Cristo también cuando resucitó estuvo los 40 días apareciendo a sus discípulos, y luego ascendió al cielo victorioso con todos los santos del Antiguo Testamento. Y nosotros ascenderemos con Cristo al cielo cuando ya tengamos el nuevo cuerpo, y lo veremos en su cuerpo glorificado también. Y subiremos con Él a lo más alto del cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, para estar en la cena de las bodas del Cordero. Por eso es dicho en Apocalipsis 19 de la siguiente manera, capítulo 19, versos 6 al 10, dice, vamos a ver, capítulo 19, versos 7 al 10, dice, gocémonos y alegrémonos y demos el gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Su esposa es su iglesia, y las bodas es la unión de Cristo con su iglesia, porque unas bodas es la unión de los novios, la novia y el novio, para venir a ser un matrimonio, para venir a ser esposos, y así se convierten en uno, una sola carne. Y a ella se le ha concedido que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora, los bienaventurados de las edades pasadas son los escogidos que recibieron a Cristo como su Salvador, lavaron sus pecados en la sangre de Cristo, fueron bautizados en su nombre y recibieron el don del Espíritu Santo y obtuvieron el nuevo nacimiento. Nacieron en el reino de Dios y así obtuvieron un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por eso cuando murieron físicamente, cuando sus cuerpos físicos murieron, fueron al paraíso a vivir en el cuerpo teofánico, en el cuerpo angelical. Y regresaron a la tierra en cuerpos glorificados y eternos para estar con nosotros una temporada de 30 a 40 días y luego ascender al cielo, lo más alto del cielo, a la séptima dimensión. Y nosotros los que vivimos en este tiempo final, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo, hemos obtenido el nuevo nacimiento y hemos obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y estamos esperando la redención del cuerpo, que es nuestra transformación, en donde obtendremos el nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Si alguno se va antes, su cuerpo físico muere, no hay ningún problema. Vive, sigue viviendo, pero en el cuerpo teofánico, pero en la resurrección, con el resto de los santos que resucitarán, resucitará también y nos aparecerá y dirá, ya estoy de regreso. Me eché una siestecita de un tiempito corto, pero ya estoy de regreso para saludarlos y decirles que he regresado, pero he regresado en el nuevo cuerpo. Si tenía 80 años y cuando nos diga, y ahora estoy aquí de regreso, cualquiera le podrá decir, pero el que se fue no era un joven, como tú eres un joven. Era un ancianito o una ancianita. Y él nos dirá, sí, pero eso era en el otro cuerpo. Pero en el cuerpo que Cristo me ha dado, el cuerpo nuevo, soy joven para toda la eternidad. Este es un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo mi Salvador.
el cual Cristo prometió para mí. Y cuando los veamos, entonces nosotros seremos transformados y entonces le diremos, mira, ahora también yo tengo un cuerpo glorificado, eterno, inmortal e incorruptible, igual al cuerpo tuyo y igual al cuerpo también de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así vendrá la transformación nuestra, la redención del cuerpo, que es la adopción. Y luego tendremos 30 o 40 días aquí, estrenando ese nuevo cuerpo, pero luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, porque para eso es que Él nos dará el nuevo cuerpo, para que subamos con Él a lo más alto del cielo, a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, porque nos están esperando allí. Dios nos está esperando allí con una gran cena, la cena de las bodas del Cordero, que es la recepción de la unión de Cristo con su iglesia, en donde venimos a ser una misma carne y seremos la misma clase de carne física, cuerpo glorificado, y la misma clase de espíritu teofánico, cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y alma de la misma clase de alma, porque del alma de Él salimos nosotros, de su cuerpo teofánico salió nuestro cuerpo teofánico, y de su cuerpo físico viene nuestro cuerpo físico y glorificado que Él ha prometido para todos nosotros, para subir con Él a lo más alto del cielo, a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, para la gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Por eso es que hemos subido como creyentes a la parte más alta del cuerpo místico de Cristo, que es la edad de la piedra angular, para luego subir a la parte más alta del cielo, la casa de Dios, la séptima dimensión, la dimensión de Dios, y hace subir a donde está Dios, al trono de Dios allá, a la casa de Dios, para la gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero. Hemos visto este misterio de estar subiendo o de subir a lo más alto del cielo, subiendo a lo más alto del cielo. Él nos llevará, así como nos ha subido a lo más alto de su iglesia, a la edad de la piedra angular, nos subirá a lo más alto del cielo, la casa de nuestro Padre Celestial, la séptima dimensión. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de este misterio contenido aquí, donde Cristo subió con los santos del Antiguo Testamento a lo más alto del cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y ahora Cristo ha dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, su segunda venida, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo místico de Cristo, y con la boda, con la unión de su iglesia con Cristo, quedamos unidos con Cristo y somos una misma carne con Cristo cuando tengamos el cuerpo físico. Somos uno con Cristo en cuerpo teofánico y en alma, pero seremos uno con Cristo en cuerpo físico, pero glorificado, cuando tengamos el nuevo cuerpo. Y entonces iremos a lo más alto del cielo para la recepción, que es la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes, dándoles testimonio de este misterio, subiendo a lo más alto del cielo, donde espero verlos a todos ustedes sonrientes, gozosos y con el cuerpo nuevo, eterno
inmortal y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Allí les saludaré a todos ustedes también. Que Dios les bendiga y les guarde, y adelante sirviendo a Cristo, porque la bendición que Él tiene para ustedes y para mí es la más grande. Subiremos al cielo, a lo más alto del cielo, con Jesucristo, todos nosotros. Mientras escuchamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó, pasará a nuestro amigo y hermano, el misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta mañana. Y luego en la tarde estaremos, ¿dónde? En Lota Bajo, para continuar viendo estos misterios del reino de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, y cantemos todos este hermoso cántico que nos habla del hombre que nos transformó. Nos transformó interiormente, dándonos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y nos transformará físicamente también, dándonos un cuerpo glorificado y eterno como su cuerpo glorificado. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gracias.